Hola a todos, esta es la presentación de la consultoría OPS encargada del análisis de riesgo país de Brasil. Esperamos que ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla se encuentren bien en estos tiempos tan complicados. Nosotros hemos decidido comenzar con las conclusiones a las cuales hemos llegado en este segundo avance. Comenzando por Brasil, que tiene varios puntos fuertes como destino de inversión. La primera que nosotros encontramos es la población, que para el 2019 se estimaba en poco más de 210 millones de personas, asegurando de este modo mano de obra y un mercado muy extenso. La amplia variedad de recursos naturales con los que cuenta es otra de sus ventajas, ya que estos se pueden usar como materias primas más adelante. Su industria está muy diversificada y su posición geográfica es privilegiada. Como contraparte, encontramos su inflación y altos costos de producción que disminuyen en gran medida su competitividad. La infraestructura existente es muy ineficiente. Varios sectores clave en Brasil tienen restricciones muy fuertes en lo que a inversión extranjera se refiere. También hay una ausencia muy clara en mano de obra calificada, así como un bajo nivel de inversión, pues solo representa el 16% del PIB, y bajos niveles de comercio exterior, llegando solamente al 13% del PIB, según datos del Banco Mundial en sus estadísticas del 2018. Como áreas para invertir encontramos el sector energético, que es muy receptivo de capital extranjero por el tamaño y la importancia que tiene en Brasil. El sector automotriz pues tiene como socios comerciales a casi todos los países sudamericanos, y el sector agrícola, ya que Brasil es el mayor exportador de soja y de caña de azúcar. México, por su parte, encontramos tiene un mercado muy amplio con sus 127 millones de habitantes. La cercanía con Estados Unidos y ser la unión entre este y el resto de Latinoamérica lo dotan de una posición geográfica privilegiada. Además, al ser miembro del TEMEC, le da beneficios en el mercado canadiense y norteamericano. Y al ser uno de los mayores destinos turísticos del mundo, gana un plus por sí mismo. Como desventajas encontramos varias. La primera es su alta dependencia al mercado norteamericano, niveles altos de corrupción, una creciente inseguridad, sobre todo en temas relacionados al narcotráfico, una economía muy dependiente de los ingresos petroleros y de las remesas que vienen de los Estados Unidos, y una infraestructura que es muy deficiente. Los sectores que encontramos clave para la inversión fueron, en primer lugar, el área turística, ya que como antes hemos dicho, es una de las que más potencial le hemos visto de crecimiento. La parte automotriz no se puede dejar de lado, sobre todo teniendo en cuenta que está enfocado en un mercado norteamericano y en menor medida al mercado europeo. La parte de la maquila es otro a tomar en cuenta, ya que se debe considerar los bajos costos de producción y la cercanía con los Estados Unidos. Y por último, en las áreas auxiliares del sector energético, como lo son la distribución de los mismos. Toda vez que concluimos nuestras conclusiones, podemos pasar a las gráficas que nosotros creemos más relevantes para este análisis. Las primeras dos son el balance en la cuenta corriente y en la cuenta financiera, pues es de vital importancia, sobre todo en planes a largo plazo, conocer si el lugar donde queremos llevar nuestro capital gasta más de lo que produce y si sus activos financieros son suficientes o no para subsanar este déficit, y si por el contrario tiene lo suficiente solvencia para poder prestar al resto del mundo. Podemos ver cómo ambos países han mantenido un déficit en su balance en la cuenta corriente, a excepción de un corto periodo en el que Brasil presentó un superávit. Por otra parte, en el balance financiero se observa cómo se mantiene un superávit en ambos casos. Observando esta información de manera general, podemos ver cómo el balance global de Brasil presentó dos etapas en las cuales su superávit fue considerable. Uno en el 2007, el cual aumentó más de 2.5 veces respecto al 2006, y el segundo durante el periodo 2009-2011, para después mantenerse estable. El año 2019 fue bastante negativo, puesto que a diferencia de los años pasados se enfrentó a un déficit, principalmente por la caída de las exportaciones, sobre todo referente al petróleo y sus derivados. México, aun con sus líneas de crédito adquiridas en los años 2008 y 2009 para poder hacer frente a la crisis económica de ese momento, mantuvo cierta estabilidad en el ciclo 2000 a 2014, manteniéndose en términos de superávit,
hasta el 2015 que pasó a un déficit, a causa de la caída de los precios del petróleo, el estancamiento de las exportaciones de este y el aumento de la demanda de los derivados del petróleo. Pasando a la parte de las relaciones comerciales, podemos ver cómo las exportaciones en Brasil superan por casi 72% las importaciones, manteniendo así un saldo positivo en la balanza comercial. También podemos ver que los tres principales socios de Brasil son China, Estados Unidos y Argentina. Sin embargo, no hay una clara hegemonía hacia un país en específico. Por la parte mexicana hay un saldo positivo en la balanza comercial, pero es solo del 10%, y la diferencia fundamental es la importancia que tiene los Estados Unidos, pues exporta 13 veces más que a la Unión Europea, que se encuentra en segundo lugar, e importa más de 2.5 veces lo que importa de China, siendo su segundo proveedor. De esta manera podemos ver de una forma más clara el impacto de Estados Unidos en la balanza comercial mexicana. Y también el bajo comercio brasileño, pues es solo una tercera parte de las exportaciones mexicanas y una cuarta parte de sus importaciones. Otra información que creímos relevante fue la tasa de interés, ya que esta nos indica a grosso modo cuánto cuesta el dinero, la cantidad de riesgo por un préstamo, y la inflación, porque nos da una idea del poder adquisitivo de la población. Podemos observar cómo ha ido bajando la tasa de interés, es decir, hay menos riesgo y los créditos bancarios son más baratos, pero es más bajo en Brasil que en México. La inflación ha sido menos constante, pero ha ido bajando. Si esto lo juntamos con el ingreso per cápita, que para el 2018 solo había una diferencia de poco más de $670 anuales, podemos ver que en México en promedio tiene más poder adquisitivo y una inflación menor, es decir, pueden comprar más con menos. Como ya habíamos mencionado, Brasil tiene fuerte control en la inversión de capital extranjero en ciertas áreas claves como lo son la energía nuclear, los servicios de la salud, propiedad y administración de periódicos, revistas y otras publicaciones, así como redes de radio y televisión, propiedad de áreas rurales y negocios en zonas fronterizas, industria pesquera, servicios de correos y telégrafos, servicios de transporte de carga, concesiones de líneas aéreas nacionales y la industria aeroespacial. Estas limitaciones vienen desde el 17 de febrero de 1965. Podemos agregar que ambas economías se encuentran muy diversificadas. En México las tres actividades económicas más importantes son la de intermediarios financieros, seguida del comercio y la industria. Por otra parte, en Brasil las más importantes son las de servicios, intermediarios financieros y finalmente, casi con la misma importancia, el comercio y la industria. También es importante hacer mención del contraste en la evolución del PIB que tuvieron ambos países. Mientras que México ha mantenido un crecimiento constante a excepción del 2009, Brasil llegó a tener un crecimiento bastante inconsistente, teniendo picos de crecimiento altos para luego tener años de bajo crecimiento. Con esto en cuenta podemos decir que respecto al PIB, México es por mucho un país más confiable por su estabilidad y crecimiento constante. Sin embargo, Brasil rebasa por casi al doble al PIB de México y no se debe desestimar eso.